Hola, hola, continuamos con nuestra lectura del libro Supercerebro de Deepak Chopra. En esta oportunidad vamos a hablar de la depresión. En este capítulo hemos dado un paso más para mostrarte cómo usar tu cerebro en lugar de permitir que el cerebro te use a ti. Aplicar este principio a la depresión, la cual padecen millones de personas. No hay un ejemplo más doloroso de cuando el cerebro usa a las personas que la depresión. En palabras de un antiguo paciente, abro comillas, sentía como si cayera y estuviera por estrellarme contra el piso. Solo que en lugar de que la sensación durara unos segundos, el pánico permanecía durante días y días, al grado de que ya no sabía a qué le temía. Cierra paréntesis. Quienes padecen depresión se sienten víctimas de un cerebro defectuoso. Aunque la depresión se considera un trastorno afectivo, atribuido a la incapacidad del cerebro para reaccionar de forma apropiada al estrés interno y externo, afecta todo el cuerpo. Altera los ritmos corporales en términos de irregularidad en el sueño. Provoca una pérdida de interés en el sexo y disminuye el apetito. Las personas deprimidas realizan actividades como comer y tener relaciones sexuales con indiferencia y hastío. Asimismo, se sienten fuera de lugar en situaciones sociales y no pueden entender con claridad lo que otras personas les dicen. Son incapaces de explicar a los demás cómo se sienten, pues la interacción social es como estar en medio de una niebla perturbadora. El cerebro está involucrado en estos síntomas que se expresan en todo el cuerpo. Las resonancias magnéticas de personas con depresión muestran un patrón único en el que algunas áreas del cerebro están demasiado activas, mientras otras tienen poca actividad. La depresión suele afectar la corteza cingulada anterior, la cual implica las emociones negativas, pero también la empatía. La amígdala, que responde a las emociones y a las reacciones de situaciones nuevas. Personas con depresión no suelen reaccionar bien ante las cosas nuevas. Y el hipotálamo, el cual está involucrado en impulsos como el sexo y el apetito. Estas áreas interconectadas se vinculan con una especie de circuito depresivo, red que deseamos afectar de forma positiva para que sea posible volver a la normalidad. La depresión es provocada por un detonador, pero este puede ser tan pequeño que pase inadvertido. Cuando se detona por primera vez, el cerebro cambia, así que para caer en una depresión en el futuro se requieren detonantes cada vez más pequeños, hasta que dejan de ser necesarios. Cuando eso ocurre, la persona se vuelve prisionera de las emociones desencadenadas que la llevan a desarrollar trastornos afectivos. ¿Está deprimido? Solemos usar el término como algo casual, pero estar triste no es lo mismo que estar deprimido. Para llegar a un diagnóstico de depresión clínica aguda, de corta duración, o crónica, de larga duración, el estado de ánimo de la persona debe haber roto el patrón normal de balancearse hacia atrás y hacia adelante. Se vuelve imposible sacudirse la sensación de tristeza, invalidez y desesperanza, así como interesarse en lo que ocurre en el entorno, y las actividades cotidianas parecen abrumadoras. Personas con depresión de larga duración a veces son incapaces de identificar cuándo empezaron los síntomas y por qué. Tal vez sientan que la clave es genética, si tienen familiares con depresión, o quizás tengan un vago recuerdo de la primera vez que notaron que estaban tristes todo el tiempo o se sentían desesperanzados sin razón aparente. La depresión junto con el autismo es considerado un trastorno psicológico con mayor componente genético, pues hasta el 80% de quienes la padecen tienen algún familiar que está o ha estado deprimido. Sin embargo, la mayoría de los casos hay una mera predisposición genética
a este tipo de trastornos, pero esta no asegura su desencadenamiento. Para detonar una enfermedad psiquiátrica, los genes y el medio ambiente trabajan en colaboración. Mucha gente deprimida afirma que su problema no es el sentimiento de depresión en sí mismo, sino la abrumadora fatiga que sienten, como alguien dijo alguna vez. Lo opuesto de estar deprimido no es estar feliz, sino lleno de vitalidad. La fatiga, a su vez, provoca mayor depresión. Una vez que decidimos de forma consciente y con determinación que no somos nuestro cerebro, es posible ser uno con las emociones y las reacciones al mundo exterior. Actuar como líder del cerebro permite reprogramar de forma activa la química neuronal propia e incluso la actividad genética, de modo que no fomente más los trastornos afectivos. La clave está en poner en movimiento las partes estancadas o desequilibradas del cerebro. En cuanto esto ocurre, se debe seguir adelante hasta que el cerebro regrese a su equilibrio natural. Este es el objetivo que deseamos ayudar a alcanzar, así como también es la aproximación más holística al problema. Para ello te presentamos 3 pasos para la depresión. Primero, causas externas. Los eventos externos pueden deprimir a cualquiera. Durante la fuerte recesión económica del 2008, el 60% de las personas que perdieron su empleo se sentían ansiosas y deprimidas. El número aumenta en el caso de trabajadores que llevan más de un año desempleados. Si usted se somete a suficiente estrés durante un periodo considerable de tiempo, es más probable que desarrolle depresión. Ese estrés de larga duración puede ser provocado por un empleo aburrido, una relación infeliz, periodos prolongados de soledad o aislamiento social y enfermedades crónicas. Hasta cierto punto, la persona con depresión reacciona a circunstancias negativas, sean actuales o pasadas. Segundo, la reacción. Una causa externa no puede deprimirnos a menos que reaccionemos a ella en una forma determinada. La gente con depresión aprendió en el pasado a tener reacciones oblicuas, como las que se presentan a continuación. ¿Es mi culpa? ¿No soy lo suficientemente bueno? Nada funcionará. Sabía que las cosas saldrían mal. No puedo hacer nada al respecto. Solo es cuestión de tiempo. Las personas que se encuentran en depresión generalmente reaccionan con estas frases. Tercero, el hábito de estar deprimido. Cuando tenemos una reacción depresiva, se refuerza la reacción que se tendrá al enfrentar una nueva situación externa estresante. ¿Mi primera novia me abandonó? Entonces se vuelve natural temer que la segunda también lo haga. Hay quienes son capaces de controlar este temor, pero para otros perdura por mucho tiempo. En vez de aventurarse a encontrar un nuevo amor que sea más amoroso y leal, vuelcan la culpa y el temor hacia su interior. Siguen teniendo reacciones depresivas generadas en su interior, las cuales después de un tiempo se vuelven un hábito. Liberemos nuestra mente. Esa es la idea, de que todo tipo de depresión es una enfermedad. En particular, la depresión leve a moderada que padece la mayoría de los pacientes. Sin duda, la depresión crónica y severa debe estar tratada como otros trastornos mentales graves. Si usted se deprime después de un divorcio difícil, no significa que esté enfermo. Si sufre la pérdida de un cónyuge muy amado, alguien podría afirmar que ha perdido la razón a causa de la aflicción. Pero este sentimiento es natural, al igual que la depresión que lo acompaña. Estos ejemplos nos enseñan que la depresión es una respuesta natural que puede salirse de control. Cuando la depresión se sale del control, comenzamos a generar una culpa.
Cuando el cerebro recibe cierto entrenamiento, sus reacciones parecen normales. En ocasiones, las personas deprimidas se han adaptado también a la situación que les sorprende que un amigo médico o terapeuta les diga que están deprimidas. Aún son muy difundidas algunas teorías sobre la influencia genética y los desequilibrios químicos en el cerebro de los pacientes con depresión. Pero estas explicaciones han comenzado a despertar sospechas. La investigación médica básica ha revelado que los pacientes con depresión no son distintos de otros en términos genéticos. Tampoco es claro si los antidepresivos funcionan para corregir un desequilibrio químico. Sin embargo, cuando los pacientes con depresión reciben psicoterapia adecuada, en la cual expresan sus sentimientos, sus cerebros cambian de forma similar a cómo cambian con los medicamentos. Esto agrega otro misterio. ¿Cómo es posible que tanto hablar como tomar una píldora provoquen el mismo resultado fisiológico? Nadie lo sabe. Si conociera a un joven con malos modales en la mesa, ¿a qué lo atribuiría? Lo más probable es que creyera que su comportamiento comenzó durante la infancia y se volvió un hábito. Si el hábito permaneció es porque la persona no encontró buenas razones para cambiarlo. Esto puede ocurrir con las personas con depresión. Por eso es importante revisar si tu mente te está utilizando a ti o tú estás utilizando tu mente y dejar de abocar que la depresión es solo un trastorno o una enfermedad, la cual si comienzas a realizar cambios seguramente vas a obtener buenos resultados.